Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el marco jurídico nacional, haciendo una recapitulación de lo que vimos la sesión pasada, que nos tocó ver pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es una herramienta fundamental para el análisis de casos con perspectiva de género, y pues hoy nos vamos a centrar en el enfoque victimológico y que nos sirve a quienes abordamos, atendemos a personas en situación de violencia, en específico a mujeres en situación de violencia. Así que voy a correr la presentación. Pero nos quedamos también, y creo que fue un comentario que pusieron en el chat antes de terminar la sesión pasada, que no habíamos abordado los estándares de protección de la comunidad LGBTIQ, así que hoy voy a hablar sobre la sentencia Vicky Hernández y los principios de Yogyakarta de Indonesia. Bueno, voy a empezar. Voy a correr la presentación, voy a apagar mi cámara. Pues bueno, vamos a continuar con los principios de Yogyakarta, que son fundamentales. Algunas personas los han desconocido, dado que dicen que pues atentan contra derechos de las mujeres biológicas. En ese sentido, pues es que actualmente la academia pues sabemos que se divide, pues ahí hay un debate, ¿no?, amplio sobre personas que no reconocen a las mujeres transexuales o no las reconocen como portadoras o sujetas de derechos de marcos jurídicos que fueron creados para las mujeres, ¿no? Pero sabemos que en este avance y reconocimiento de derechos humanos, pues la identidad de género pues también está protegida por documentos o instrumentos internacionales. Los principios de Yogyakarta pues fueron firmados en Indonesia en un encuentro que se llevó a cabo por especialistas en derechos humanos en el año 2006. Y son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual y a las cuestiones de identidad de género. Estos principios lo que hacen, así como la Belén do Parás es un documento o un instrumento que recopila los derechos humanos que estaban regados o que están ya reconocidos en otros instrumentos internacionales y regionales, lo que hace es hacer un documento con perspectiva de género. Estos principios también recopilan los derechos, pero los analizan desde una perspectiva de la diversidad sexual. Dichos principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los estados deben de cumplir. Señalan que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. Si ustedes revisan el documento, pues van a encontrar aspectos muy importantes como cuál es la preocupación que llevó a estos expertos en materia de derechos humanos de la diversidad sexual a reunirse en ese lugar y analizar por qué hay una serie de violaciones de derechos humanos a las personas basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Y enumeran una serie de violaciones como los asesinatos extrajudiciales, la tortura, los malos tratos, las agresiones sexuales, las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias simplemente por ser persona de la diversidad sexual, la negación del empleo o oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos. En esos principios, pues obviamente tenemos que recapitular nuevamente que los derechos humanos son para todas las personas, no solo para personas determinadas, teniendo ciertas características que son un conjunto de derechos basados en la dignidad intrínseca de las personas. Son inherentes a todas las personas desde una idea ius naturalista, ¿no?, que todas las personas nacemos iguales en dignidad y derechos. Y deben ser disfrutados por todas las personas, y aquí vienen las categorías sospechosas de las que tanto hemos hablado, ¿no?, y que se encuentran establecidas en el artículo 1 constitucional, como sin distinción de clase, etnia, sexo, orientación sexual, idioma. Y estos derechos humanos se encuentran contenidos en la Constitución y en los tratados, de manera que durante este curso hemos revisado ya algunos tratados internacionales importantes que establecen obligaciones a los estados, parte, pero también derechos
a sectores a sectores del mundo que han sido histórica y socialmente discriminados. En este caso, pues estamos hablando también de las personas que integran la diversidad sexual. Y bueno, podemos también decir que los derechos humanos son el conjunto de condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y ético es el resultado de procesos de lucha y de conquistas sociales de los pueblos y de grupos que llevan a cabo histórica y continuamente a fin de lograr la libertad, la igualdad, la equidad y la dignidad humana. De manera que estos principios, pues descansan, estos derechos descansan en ciertos principios, ¿no? Como que son universales, interdependientes, que no tienen jerarquía entre ellos, no son unos más exigibles que otros, son indivisibles, es decir, que están armonizados entre sí, y vamos a ver más adelante les doy un ejemplo en el caso de, por ejemplo, de Paola, una mujer trans que fue asesinada aquí en la Ciudad de México, cómo se puedes relacionar esos derechos que le fueron allá violados. Y son progresivos en tanto que los derechos humanos no deben de tener retrocesos, sino que tienen que tener un avance gradual y constante. Pues bueno, estos principios son importantes y retomamos las universidades estos principios al momento de expedir protocolos, ¿no? Ahora que se está pues analizando el protocolo que va a quedar pues de manera obligatoria para todas las unidades académicas de la UAM, pues tenemos que también que tomar en cuenta lo que nos dicen estos principios que regulan derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Y bueno, estos principios hablan de que la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas, ¿no? La orientación sexual. En tanto, la identidad de género, y aquí es importante qué significa la identidad de género, porque el caso de Vicky Hernández fue un caso que tomó en cuenta este derecho humano reconocido en tratados internacionales, pero también en los propios principios de Yogyakarta. La identidad de género se refiere a la vivencia interna y a la vivencia individual del género, tal como cada persona la vive profundamente. Lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Como ven, de acuerdo a estos principios, nos dan una definición muy amplia de lo que significa la identidad de género. Pero bueno, aterricémoslo a este caso. Vicky Hernández era una mujer trans, una mujer trabajadora sexual, vivía en el estado de Honduras. Vicky pertenecía al colectivo Unidad Color Rosa, es decir, era una mujer trans que se vivía y se expresaba como mujer, que además era defensora de derechos humanos y que además vivía en un contexto, justo en ese momento que se dio el toque de queda en San Pedro Sula, bueno, en todo lo que es Honduras, pero ella fue asesinada en San Pedro Sula. Hubo toque de queda el 28 de junio del 2009 y ella fue perseguida junto con otras dos compañeras porque además ya había antecedentes de que personas de la comunidad de la diversidad sexual, no solo mujeres trans, sino personas que se asumen como gays, como homosexuales, como lesbianas, tenían una persecución constante en el estado de Honduras. Ese era el contexto que se vivía en el estado de Honduras en el 2009, justo cuando Vicky Hernández fue asesinada. Se le vio por estar acompañada por dos amigas de sus amigas y ser perseguidas por policías. Al día siguiente fue encontrado el cuerpo de Vicky en un estado con tortura, pues tenía huellas de tortura, pero también tenía huellas de violencia sexual.
En el caso de Vicky Hernández, pues operaron los prejuicios. Bueno, acá dice, la Corte consideró que si bien no era posible determinar si en los hechos hubo participación de agentes estatales, sí era posible suponerlo, ya que existían indicios, como que en ese momento había un contexto de violencia en contra de las mujeres trans. La presencia policíaca y militar durante el toque de queda, los testimonios que, bueno, las personas que vieron que efectivamente ella estaba con sus amigas y que fueron perseguidas, sus amigas lograron escapar, pero a Vicky ya no la vieron y al otro día pues amaneció asesinada. Los signos de violencia que presentaba, el contexto de impunidad y la falta de investigación de los hechos. La Corte concluyó que Honduras no diseñó líneas lógicas de investigación que tomaran en cuenta la identidad de género. Aquí es muy importante que cuando nosotras analizamos o cuando las personas encargadas de analizar los casos de violencia de género contra las mujeres o contra las personas de la diversidad sexual, sí tomen en cuenta el contexto y también las posibles, en este caso no es materia penal, ¿no? Pero sí analizar el contexto de lo que rodea al caso específico, no solo como mencionaba, no sé si fue en este curso o en el que tengo un día anterior, es que son 2 cursos, que es importante tomar en cuenta no solo los hechos que nos está comunicando la persona en situación de violencia en ese momento que va con nosotras a las unidades de género o a las oficinas de los abogados y abogadas delegadas, sino que tomar en cuenta un marco amplio, un abanico de posibilidades del por qué esa mujer llega con nosotros en ese momento, porque rompe el silencio en ese momento, pero hay que ver en qué contexto ella está recibiendo esta violencia, quiénes son los perpetradores, en este caso los presuntos agresores de la violencia, y pues tomar en cuenta otros elementos que nos van a ayudar pues a tener un mejor abordaje de la problemática o del caso en específico. La actuación de las autoridades estuvo caracterizada por el uso de estereotipos relacionados con la identidad de género y sus actividades como trabajadora sexual y defensora. Claro, era una mujer trans, por lo tanto su vida no importaba, y además era lo que les llaman, bueno, mal llamadas sexo servidora, y por lo tanto, pues, desechable. Entonces, no, el Estado no investigó con debida diligencia. Porque además comentaron que Vicky pues de por sí se metía en problemas, pero nunca tomaron en cuenta la línea de investigación importante, que ella era una activista y era defensora de derechos humanos. La Corte señaló que la falta de acceso a la justicia generó un sufrimiento además para las familias, en este caso para a la sobrina, porque ella sostenía a su sobrina. Además señaló que el Estado transgredió el derecho a la identidad de género, este derecho que además está consagrado en estos principios que ya les mencioné, a través de situaciones diferentes. Por una parte, el tribunal consideró la muerte de Vicky constituyó una forma de violencia de género y discriminación, y por otra parte concluyó que la falta de un recurso que le hubiese permitido modificar su documentación acorde con su identidad de género también lesionaba su derecho a la identidad. ¿Con qué se encontró Vicky? Pues que en algunos países no hay leyes que protejan la identidad de género, de manera que no se les reconoce su identidad porque no hicieron un cambio de documentación para adecuar su identidad sexogenérica, lo cual limita obviamente el reconocimiento como tal, como persona, y por lo tanto a vivir en dignidad. Eso ya fue superado, ¿no? Porque ahora los estados tienen que, pues, reconocer todos los derechos, pero no solo reconocerlos, sino establecer los mecanismos que se llaman garantías para hacerlos valer, ¿no? Para hacerlos válidos, para exigirlos. O sea, los derechos, decíamos anteriormente, pues no tienen sentido si no hay mecanismos para hacerlos valer. La muerte de Vicky Hernández no fue investigada con debida diligencia, por lo que se concluyó que se había vulnerado los derechos a las garantías del debido proceso y a la protección judicial. La Corte recordó que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género se encuentra protegida por la Convención Americana. Y bueno, la Convención Americana pues también es que aunque no lo vimos en este curso, sí pues les decimos que es importante consultar este documento, ¿no? Convención Americana, a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad de expresión y el derecho a ser nombrada, ¿no? No lo mismo, por ejemplo, recuerdo que en el caso, bueno, que ya voy hacia el caso de Paola,
cuando asesinaron a Paola en la Ciudad de México, los ministerios públicos le llamaban por su nombre en masculino. Y nunca quisieron llamar a Paola como se definía ella, ¿no? Con su identidad de género elegida. De manera que aquí en la Ciudad de México también el tema de Paola Buenrostro llegó antes de la sentencia de Vicky Hernández. La recomendación 02-2019 es importante porque Paola Buenrostro pues era una mujer trans que además venía de otro estado de la República, llegó a trabajar aquí a la Ciudad de México desde pequeña y pues obviamente las mujeres trans se van a encontrar no solo con obstáculos para acceder a la educación, también a los empleos, porque son personas que son discriminadas. Bueno, ella no es Paola, es Katia, ¿no? Y Katia pues fue la que, gracias a Katia, fue que se pudo obtener esta recomendación, porque fue su compañera también, la que impulsó que no se dejara en el olvido el transfeminicidio de Paola Buenrostro. En el caso de ella, pues bueno, cuando se le asesinó, no sé si alguien de ustedes recuerda el caso, cómo fueron los hechos. En el caso de Paola, de hecho fue algo que a mí me conmocionó muchísimo cuando vi en la televisión que Kenia, perdón, yo ya le cambié el nombre, le puse Katia, Kenia salió corriendo y pues dijo, Paola, y gritaba muy desesperada, Kenia, porque estaban pues en un lugar ofreciendo servicios, bueno, no sé si es correcto, servicios, o estaban trabajando, son sexoservidoras, eran sexoservidoras, estaba un grupo de compañeras, se acerca un sujeto en un auto, y pues Paola corre, el auto se sigue, Paola corre, creo que antes una amiga ya le dice, no llegan como a establecer algún acuerdo, su amiga se va, se queda Paola, se sube al auto y tantito avanza y se escuchan las detonaciones, ¿no? O sea, en cuanto se subió Paola al coche, se escucharon las detonaciones, corren sus compañeras que estaban también en una esquina, bueno, en un lugar, en una avenida, corren y todavía ven a su compañera pues respirar y el sujeto tenía la pistola, ¿no? Y eso no fue suficiente, a pesar de que llegaron elementos de la policía capitalina, no fue suficiente, fue en ese momento pues puesto a disposición del Ministerio Público y después llevado ante un juez para audiencia inicial y bueno, el juez lo dejó en libertad, porque dijo que pues que no había elementos y a pesar de que sus compañeras pues habían presenciado, eran testigas directas de los hechos, estaba él con el arma, además, o sea, no hubo, ¿por qué? Por el desprecio a las personas trans, ¿no? Entonces, esta recomendación dice que hubo falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y el enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio. Se omitió reconocer la identidad de género de Paola, porque pues dijo, no hay un documento que avale que haya un cambio de identidad y por lo tanto si ella, Carlos, ¿no? La nombraron como Carlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un nombre de varón. Falta de reconocimiento de la víctima indirecta, así como de la identidad de género de la misma. Como parte de la violencia de género, se reconoció como parte de la violencia de género el transfeminicidio de Paola y también se reconoció como víctimas indirectas a la familia elegida de Paola. Aquí hay algo súper importante que destacar en esta recomendación, que la ley pues reconoce a víctimas directas e indirectas, ¿no? Y las víctimas indirectas pues son la familia no elegida, ¿no? Porque tenemos familias elegidas y familias que pues necesariamente tía, hermanos, sobrinos, ¿no? Pero recordemos que las personas trans, o sobre todo las mujeres trans que llegaban a la ciudad o que siguen llegando a la ciudad, pues vienen huyendo de las violencias de sus comunidades, por ejemplo, había de Salvador, de Honduras, mujeres que llegan aquí a trabajar porque hay una persecución hacia la comunidad LGBT. Entonces, no tienen familia de origen, por decirlo así, y llegan aquí a la Ciudad de México y pues tienen su familia elegida, que son sus compañeras con las que trabajan. Y entonces aquí fue muy importante porque la recomendación las reconoció a ellas, a sus compañeras, como víctimas indirectas, ¿no? A su familia elegida.
También la recomendación derivó en las disculpas públicas por parte de la Fiscalía y se creó, aquí en México tenemos la primera y única unidad de transfeminicidios en la Fiscalía Especializada y bueno, está a cargo de nuestra compañera Laila Vázquez, que es también una compañera trans. Y aquí importante es el reconocimiento que se va a hacer de esta problemática y sobre todo yo aquí les dejé un enlace por si quieren verlo. Habla sobre el reconocimiento y la debida investigación de los transfeminicidios y pues bueno, me pareció muy importante porque yo estuve revisando esa sesión y pues está Laila, que es la encargada de la unidad especializada y pues nos da muchísima luz para quienes somos, que pues estamos interesadas o interesadas en la lucha por el reconocimiento de todas las personas y entre ellas la comunidad LGBTIQ. Violencia contra la diversidad sexual. Bueno, aquí cabe destacar que, bueno, antes de que hable sobre la violencia contra la diversidad sexual y también en el ámbito universitario, que en este caso de los transfeminicidios, quiero decir que hasta ahora no tenemos un tipo penal que hable del transfeminicidio. O sea, no hay en la norma, ¿no? Como tal. Sin embargo, se puede hacer una interpretación jurídica con perspectiva de género para las personas que son asesinadas en condiciones como Paola, como Vicky Hernández, pues ya hay un precedente, ¿no? Ya tenemos 2 precedentes y bueno, estuve revisando y hay otro precedente en Argentina y el de Argentina llegó antes que el de Vicky Hernández. Y pues aquí la importancia es que también la Suprema Corte de Justicia, desde el año 2015 ya reconoce que todas las autoridades tienen que investigar las muertes violentas de mujeres y realizar la investigación con perspectiva de género. Y bueno, aquí Nayeli Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues en una reunión dijo también que las mujeres transgénero no son la excepción. A las mujeres transgénero también se les aplica esta normatividad porque ellas se viven como mujeres, se piensan como mujeres y se expresan como mujeres y de manera que el derecho tiene que ampliarse a la protección. También habló que se tienen que establecer, se tiene que cambiar o implementar análisis de contextos con criterios que no sean limitativos, es decir, que no sean criterios formales porque no se tiene que exigir un cambio de nombre y eso sucedía en las universidades, ¿no? Que les exigían a las personas trans que tuvieran un documento que avalaran su identidad, ¿no? Y pues bueno, eso empezó, nosotras aquí en la Unigénero lo empezamos pues a documentar desde el 2020, 2021, que fue con la pandemia, que se acercaban alumnas o alumnos trans y nos decían que pues necesitaban que sus profesoras o profesores les reconocieran su identidad de género, que cómo le hacían para que se lo reconocieran, que para ellos era muy penoso acercarse y ir a hablar con el profesor o la profesora directamente y decirles que los nombrara como su identidad de género elegida, ¿no? Entonces, bueno, han sido cuestiones que nos ha tocado también atender en las unidades de género y pues creo que en ese sentido tener de conocimiento de este marco normativo de protección a las personas de la diversidad sexual, pues nos permite no discriminar. De acuerdo a la encuesta nacional sobre juventudes y discriminación LGBTI, en México el 61.4% de las y los jóvenes ha sido víctima de algún tipo de violencia y o discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género, de los cuales más del 50% de ellos reportó sufrir algún tipo de violencia dentro de sus espacios educativos, identificando primeramente a sus compañeros de escuela como los principales actores, seguidos de los profesores y del personal administrativo. En ese sentido, pues es importante seguir trabajando dentro de las universidades para no solo reconocer a la comunidad de la diversidad sexual, ahora tenemos también políticas de inclusión que abarca todas las diversidades, ¿no? Culturales, sociales, sexuales, ¿no? Y creo que tenemos un gran reto en el sentido de que siguen existiendo casos que nos han tocado en la universidad que ya se han convertido en quejas, ¿no? Que ya se han convertido quejas ante comisiones de faltas de alumnos, alumnas o alumnes, por ejemplo, personas no binarias
que han acudido a denunciar discriminación, exclusión por su identidad de género o porque se identifican como personas trans, y hay todavía, pues sí, profesoras o profesores que pues no les quieren nombrar, ¿no? Con su nombre elegido y les pasan lista con su nombre registral. Y bueno, lo cual hay incluso los primeros casos que atendimos eran de mujeres. Bueno, recuerdo que fue una mujer trans, una alumna de posgrado, que se acercó justo para que pudiéramos acompañarle desde la unidad de género para que no solo habláramos con sus profesores y profesoras para que la nombraran como ella se asumía y no por su nombre pues de pila o su nombre registral, pero además en ese momento recuerdo que nos comentó, es que apenas estoy con mis trámites y todavía no tengo mi documentación. Bueno, se le tuvo que informar que no era necesario la documentación para el respeto a la identidad de género, que había una norma que anteriormente era un trámite pues jurisdicción judicial, ahora era un trámite administrativo, que ella obviamente ya estaba elaborando el trámite administrativo. Había otros chicos que eran chicos trans, hombres trans, que ni siquiera habían iniciado un proceso de actualización de documentos, porque no tenemos que olvidar los contextos. Las personas o los chicos, los chicas trans atraviesan una serie de discriminaciones y violencias al interior de su propia familia. Recuerdo que un alumno trans se acercó conmigo y estuvimos una asesoría y yo le comentaba que lo íbamos a asesorar para el cambio de sus documentos y él dijo, no lo quiero hacer porque si lo hago, mi papá me va a quitar mi dinero, ¿no? Se me va a dejar de mantener porque pues él no sabe. Él me asume como una mujer, o sea, fui socializada como una mujer, y pues él se niega, ¿no? A aceptar mi identidad, o sea, así que no, yo no puedo llevar a cabo ningún trámite, dice, porque si mi papá se entera, me quita todo el apoyo, ¿no? Entonces, afortunadamente, contamos en la universidad pues con profesoras y profesores muy empáticos, ¿no? Lo puedo decir, bueno, en Iztapalapa, que nos ha tocado trabajar, pues profesoras y profesoras que sí estuvieron muy atentos a estas respeto de los derechos humanos de nuestra comunidad trans, y sobre todo pues estarse actualizando también para conocer el marco de protección. Y aquí pues tuvimos en el 2021 un seminario sobre población trans y diversidad sexual en las universidades, pues bueno, que trajo a especialistas de América Latina y que además se debatieron muchos puntos importantes, y en este seminario participaron nuestros alumnos, alumnas, alumnes que pertenecían a la diversidad sexual e incluso dieron su testimonio de cómo les había a ellas o a ellos o a ellas costado para el tema de transición, ¿no? El tema de la transición. El lenguaje inclusivo, nuevas perspectivas de las universidades, que también pues fue un tema no solo de reflexión, sino que nos motivó a pues analizar el lenguaje no opresivo, ¿no? Y bueno, otras actividades, y hasta ahí pues puedo decir, porque también la vez pasada habían comentado que era importante no invisibilizar a la comunidad LGBTIQ y que pues bueno, los derechos humanos pues son para todas, para todos y para todas, y en ese sentido es que este marco, yo sé que es muy breve, hay muchísimo, tenemos todo un curso de diversidad sexual y donde analizamos casos también específicos de discriminación, pero bueno, no nos daría tiempo a abordarlo en este curso. Bueno, esto le dice Kenia, dice, la comunidad no exige una ley específica, sino los derechos que ya tenemos al nacer y que se nos violentan al ser diferentes, ¿no? Y bueno, a Kenia le debemos una serie de... Ella es directora de la Casa de las Muñecas Tiresias y pues bueno, Kenia siempre está como muy comunicativa cuando tenemos dudas desde la unidad de género sobre cómo se nos traba algo, ¿no? De tema de identidad, y pues siempre nos está apoyando. Bueno, la tercera sesión, que ahora sí parto del marco jurídico nacional y universitario, pues bueno, es muy amplio, no nos va a dar tiempo de analizar todos esos instrumentos nacionales, pero sí les dejamos ahí es importante que revisen, ¿no? Que esto no es esta lista básicamente es enunciativa, hay todavía una serie de
de leyes, ¿no? Que tanto leyes reglamentarias también que hay que revisar, que cada ley, como por ejemplo la Ley General de Víctimas, pues tiene su propio reglamento y que habrá que revisar cada vez que pues tengamos que atender un caso de violencia de género, ¿no? Vamos a siempre pues a partir de nuestra Constitución, que es el marco que nos va a dar los principios a los que tenemos que pues que interpretar estos derechos humanos, la Ley Federal del Trabajo, en tanto que pues también se atienden casos laborales en la universidad, o sea que atienden a, como las personas presuntas agresoras pueden ser parte del personal docente o administrativo, pues estarán tomando en cuenta estos marcos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Igualdad, la Ley General de Acceso, la Ley General de Víctimas, que es donde creo que hoy nos vamos a centrar mayoritariamente porque hoy por hoy hemos reconocido o se ha reconocido el devenir victimal y en ese sentido pues tenemos que avanzar que para la atención de los casos en las universidades, bueno, no solo en las universidades, sino también en otros ámbitos de administración y en el ámbito de administración y procuración de justicia, tenemos que aspirar a un abordaje victimológico, ¿no? Ya no un abordaje que culpe a la víctima, ya no un abordaje donde tomemos en cuenta los derechos de manera inequitativa, sino a partir de este marco que nos da ya desde el 2013 esta Ley General de Víctimas, ¿no? La Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General en materia de desaparición forzada, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la Ley General de materia de desaparición forzada aquí en una universidad? Pues bueno, porque también sabemos que las violencias que le pueden ocurrir a parte de nuestra comunidad universitaria, no solo tiene que ver con las violencias como acoso, hostigamiento, o sea, hay también personas de nuestra comunidad que pueden en determinado momento, desafortunadamente, ser víctimas de la violencia extrema que hay en todo el país, y pues una de ellas son las desaparición. Hace un rato platicaba con un compañero y me decía, nosotros como colectivos reconocemos a más de 300,000 personas desaparecidas, Soco, pero el gobierno solo reconoce a 110,000, ¿no? 110,000 personas desaparecidas. Entonces, imagínense de la magnitud del problema. Y bueno, la mayoría revisen por ahí la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda. Busquen cuántas personas hay desaparecidas en cada estado, cuántas de ellas son mujeres y cuántas de ellas pues tienen un rango de edad entre 16 y 21 años, ¿no? La edad en que más desaparecen las mujeres o no las desaparecen es entre 16 y 21 años, ¿no? Mujeres jóvenes. La Ley General de Educación Superior, el Código Penal Federal en cuanto a los tipos penales y el Código Penal para el Distrito Federal. Y bueno, retomo otra vez, artículo primero, todas las autoridades, todas, incluyendo las universidades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, ¿no? Que aquí vienen los deberes específicos de que hay que prevenir, no solo hay que atender la violencia desde la prevención. Es importante todos los ejes que nos da la Belén do Pará y en este caso la Constitución. No solo tienes que prevenir, tienes que investigar cuando conozcas de los hechos y tienes que sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, aquí centra las obligaciones generales y los deberes específicos de los estados y las distintas autoridades que tienen conocimiento de hechos de violaciones a derechos humanos. Voy a empezar por la Ley General de Educación Superior, aunque bueno, pues sé que eso fue después de la Ley General de Víctimas, esta fue después, 2020, sí, ¿no? 2020. Pero porque nos da, ya nos enmarca que la educación superior pues, tiene que respetar derechos humanos, tiene que promover no solo el desarrollo de las personas a nivel particular, sino a nivel comunitario, se fomentar el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes, tiene que combatir, dice, todo tipo y modalidad de discriminación y de violencia, ¿no? Quienes están en el otro curso. También aquí les subimos ese video, bueno, ese documental que se llama Estudiar con tu acosador, y en ese documental la abogada Andrea Medina pues habla acerca de que pues si en la universidad aprendemos a discriminar,
cuando seamos servidores públicos o cuando estés en otro lugar ya trabajando, pues vas a discriminar, ¿no? Entonces, me parece importante lo que comenta ella en ese documental, porque ahora las universidades, en este marco pues sí, de lo que abarca la Ley General de Educación Superior, en esos criterios, en estos fines que debe de perseguir la educación superior, pues es el combate a todo tipo y modalidad de discriminación y de violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas y las mujeres, ¿no? Y aquí hay un gran problema porque cuando estamos analizando pues situaciones de violencia, yo recuerdo que cuando estaba yo como asesora en una comisión también de protocolo, recuerdo que decían, no, pero es que todas las violencias importan. Claro, desde luego. Es que los hombres también sufren violencia, desde luego, no lo negamos, los hombres también sufren violencia, no igual magnitud y en número de cifras que las mujeres. O sea, ya lo reconocen varios instrumentos internacionales y la propia ley general nos los vuelve a recordar. Es el combate a todo tipo y modalidad de violencia, con especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y promover el cambio cultural para construir una sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y pues bueno, así que les pido que revisen esta Ley General de Educación Superior, porque en el artículo 43 pues nos va a hablar de los protocolos, nos va a decir que es importante prevenir, que es importante atender los casos y sancionar. Nos va a hablar nuevamente el artículo 43 de la importancia de crear coordinaciones que fomenten o que construyan la igualdad, ¿no? Y aquí, bueno, sí voy a hacer un paréntesis porque en mi experiencia en las universidades, como trabajando en las universidades, he logrado pues visibilizar varios obstáculos que tenemos quienes atendemos, estamos frente a la atención. Se crearon las unidades de género porque con un objetivo, se crearon con un objetivo. Por el acceso a la justicia para las mujeres que sufrían violencia, ¿no? Hubo un llamado en los distintos momentos en que se dieron esas organizaciones de mujeres en las universidades de llamar a que no solo hubiera protocolos, sino que estos protocolos fueran accesibles y se implementaran verdaderamente y que no fueran simulación. En ese sentido, muchas universidades pues crearon sus marcos, sus protocolos, pero no había modificaciones a su legislación, pero tampoco creaban instancias especializadas con personas con cierto perfil, entre ellas abogada, psicóloga que pudiera intervenir a las víctimas de violencia sexual, trabajadoras sociales para dar un seguimiento. Entonces solo creaban, por ejemplo, en mi caso, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues estaba la unidad de género, pero como nada más de pantalla, porque estaba la unidad de género, pero efectivamente cuando llegaban las víctimas a la unidad de género, pues, oh sorpresa, la abogada no tenía facultades, o sea, no tenía yo funciones de nada más que de escucharla. Y pues eso era revictimizante, porque tenían que acudir conmigo, yo la escuchaba, así empezaba a redactar su acta. Sin en cambio, ya cuando yo la terminaba, se la pasaba al abogado, al jefe jurídico, y el jefe jurídico la destruía. Lo que hacía era, no, bueno, pues esto no, esto no, esto no, esto ¿quién te lo dijo? Ay, no, ¿qué es eso de misoginia? Entonces empezaba a modificar todo lo que había construido la unidad de género con la víctima. Y pues eso era un retroceso y además era no creerle e infantilizar a las víctimas, porque yo le explicaba a mi jefe, que era el abogado, y le decía, pero no puede quitar esa parte. Dice, pero ellas no saben nada de fe. ¿De dónde sacan esas palabras? Seguro tú se las diste. Digo, soy su asesora, claro que se las di, la voy orientando a que haga una buena redacción. Entonces, lo que sucedía era que pues sin tener recursos, sin tener funciones específicas enmarcadas a lo mejor en un acuerdo de creación, lo único que se hacía era simular. Y por lo tanto, pues estas unidades no sirvieron y por eso vino el paro, ¿no? Y por eso vinieron las mujeres organizadas en su momento en la UNAM a exigir que efectivamente hubiera debida diligencia en la atención y acceso a la justicia. El principal reclamo que han tenido las mujeres organizadas en distintas instituciones de educación superior, no solo en la UAM, es el reclamo al acceso y garantía al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Entonces es importante saber que después lo que pude observar es que a pesar de que había unidades de género, si nos ponían a atender los casos, pero también a prevenir, era un trabajo muy desbordante.
lo que hizo la UNAM fue crear una coordinación para la igualdad de género y esa coordinación lo que hizo fue transversalizar la perspectiva. Es decir, esta coordinación se iba a encargar nada más de la prevención, de transversalizar y quienes atienden que se dediquen a la atención, ¿no? A la prevención de los casos. Porque son dos ejes importantes que no se pueden descuidar. O sea, yo les comentaba en cierta ocasión y siempre se los digo cuando estoy en algún curso, si yo estoy dando un curso y en ese momento llega a mi oficina una alumna o una trabajadora en situación de riesgo, en crisis, o que la acaban de golpear su compañero o su pareja, yo tengo que priorizar la atención. Si no priorizo la atención, voy a incurrir en falta de debida diligencia, en violencia institucional, y lo único que voy a hacer, obviamente, que me puedan iniciar una queja, ¿no? Entonces, es importante, y bueno, y no lo estoy viendo porque me puedan denunciar, sino lo estoy viendo que eso requiere, eso es tener un enfoque victimológico, y que ahora lo voy a abordar. El enfoque victimológico, pues está centrado en las personas que sufren la violencia, no en quienes la ejercen, sino en quienes sufren esta violencia. La reproducción social basada en la valoración diferenciada ante hombres y mujeres sustenta la simetría de poder entre géneros. Bueno, esto quiero compartirles que todas estas diapositivas nos las proporcionó la maestra Jeru Aparicio Viña dentro de nuestro curso de identificación del riesgo en mujeres víctimas de violencia que organizó la Unigénero en octubre del 2021, que por cierto aquí tenemos a compañeros abogados y abogadas que sí estuvieron formando parte de este curso de identificación del riesgo. Pero bueno, la maestra Jeru Aparicio, que es victimóloga, bueno, que es maestra en Derechos Humanos y victimóloga, pues también hace desde la organización Resarcire, pues toda una serie de este abordaje, ¿no? De hecho, el abordaje de victimal para mujeres en situación de violencia, pues, bueno, yo lo he adoptado gracias a que he sido su alumna y que pues nos ha acompañado también en diferentes momentos en la universidad en atención de casos, ¿no? A pesar de los esfuerzos institucionales para erradicar la violencia de género, aún perdura en el imaginario colectivo las creencias basadas en la desigualdad para el goce y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Así pues, la violencia de género requiere ser analizada como un fenómeno pluriofensivo, de impacto diferenciado dependiendo de las circunstancias de las mujeres. Es decir, la violencia contra las mujeres no solo va a afectar un tema psicológico, puede tener efectos físicos, efectos en su vida personal, en su vida laboral, ¿no? O sea, va a tener, por eso es una conducta que se tiene que también tener distintos enfoques. Para entrar a abordar el tema de qué debemos entender por este enfoque victimológico y por qué las universidades también tendríamos que estar atendiendo a este principio y estos principios que están en la Ley General de Víctimas y sobre todo desde esta perspectiva victimal, pues bueno, estas son como las anotaciones que no son mías, que son de la maestra Jeru. Dice, la victimología contemporánea desarrolla un conjunto de conocimientos científicos sobre la víctima, de ámbito transdisciplinar, al tiempo que emerge también desde las luchas sociales y los movimientos ciudadanos de tipo reivindicativo, analizando la atención integral a las víctimas tanto de delitos como de abuso de poder, que les han producido daños de cualquier tipo, emocionales, mentales, materiales o menoscabando sus derechos e intereses como personas o como colectivos. La victimología en sus primeras andaduras estuvo más preocupada por estudiar la posible participación de la víctima en el hecho criminal. Tal postura deviene de arraigados planteamientos criminológicos y patriarcales, que actualmente podemos considerar únicamente como fuentes históricas, es decir, que ya no los tenemos que tomar como válidos. Y era pues el arte de culpar a la víctima. Anteriormente, pues la victimología como ciencia penal, que estuvo a partir de 1973, pues recordemos que no hacía como justicia a las personas, o sea, no se entraba su interés en quienes habían sufrido el hecho delictivo o la violación a derechos humanos, ¿no? Era
Por eso es que esta nueva visión de la victimología pues es una ciencia transdisciplinar, o sea, donde va a tomar en cuenta otros enfoques u otras disciplinas, tanto penales como jurídicas, como antropológicas, como económicas, que se van a centrar en la víctima. De hecho, es importante resaltar que cuando tenemos este enfoque vamos a analizar el contexto y vamos a tomar en cuenta las experiencias de las víctimas, las necesidades de las víctimas y pues bueno, para ello, de hecho, la Ley General de Víctimas de la Ciudad de México es una ley que nace del dolor y de la indignación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a decir por qué nace del dolor y la indignación y por qué se crea una Ley General de Víctimas. Entonces, dentro de los niveles de victimización, pues vamos a encontrar la victimización primaria, que es la victimización directa, es aquella que se produce por el hecho victimizante, es aquella que se produce por en sí, por la conducta que va a transgredir derechos humanos, ¿no? Ya sea que se manifieste en la comisión de un delito o la violación a un derecho humano. Y es en este momento, pues, cuando las personas, pues muchas veces no van a acudir, o sea, no van a acudir cuando sucedieron los hechos. Por eso es que de pronto hay personas que, ya sea no en comisiones de faltas, o no solo es un tema de comisiones de faltas, sino de lo que opina el grueso de la sociedad cuando ven, por ejemplo, que Sasha Sokol denunció a su agresor, ¿no? A su agresor sexual. ¿Alguien me acuerda del nombre de esta persona? Si alguien conoce el caso. Ya no me sé. Ay, sí, Luis de Llano, perdón, gracias. De Luis de Llano, todo el mundo lo primero que dijo es, bueno, ¿por qué se esperó tanto para hablar, no? Y aquí, pues, atendiendo a la victimología y también a lo que dicen las especialistas, es porque una víctima va a hablar cuando se siente segura, antes no. Y cuando, pues, obviamente, ya está pues en otro nivel, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, la victimización primaria atiende justo a la victimización directa de los hechos. En ese momento, por lo regular, cuando suceden los hechos, pues muchas de las mujeres no van a sentirse, seguras para denunciar. Es que si un profesor las está hostigando sexualmente, yo recuerdo en un caso, y voy a estar poniendo ejemplos porque pues es lo que hacemos en la atención, que una alumna no quería denunciar al profesor por hostigamiento sexual y nos decía, no, mejor me espero hasta que ya me deje de dar clases, porque si no me va a reprobar en cuanto le notifiquen, ¿no? Y nosotras no, porque hay medidas de protección. Obviamente se te tiene que garantizar que no va a tomar represalias contra ti. Tú tienes derecho a las medidas de protección y esas medidas de protección tendrían que girar incluso en que te pueda evaluar otra persona, otra académica, ¿no? La victimización secundaria es la victimización por procedimientos revictimizantes. Y aquí, pues si tomamos en cuenta los casos que se visibilizaron a raíz del paro, pues nos dimos cuenta que muchos de ellos pues fueron procedimientos revictimizantes, o sea que no tomaron en cuenta no solo las necesidades de las personas en situación de violencia, en este caso de las mujeres que denunciaron, sino que también además contribuyeron a causarle mayor sufrimiento. La victimización primaria es el hecho, el sufrimiento que reciben de primer momento, pero la victimización secundaria viene de estos procedimientos revictimizantes, burocráticos, lentos, que entorpecen el acceso a la justicia, ¿no? Y que generan mayor sufrimiento en las mujeres o en las personas de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Por ejemplo. Pues hay niveles de la victimización, ¿no? Victimización por procedimientos revictimizantes, el hecho de que no hayan tenido el acceso a la justicia. ¿Y por qué derivó en que no haya acceso a la justicia? Porque las personas que analizaron los casos o los interpretaron, pues no tenían pues la perspectiva de género, pero no solo es la perspectiva de género, sino todo este bagaje que se necesita, bagaje normativo, bagaje incluso de sensibilidad para atender a una persona que está en situación de violencia y sobre todo de violencia sexual. La victimización terciaria, victimización por pertenecer a un grupo social, ¿no? O sea, también este tipo de victimización pues los encontramos en comunidades donde opera la impunidad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia hace como 2 años, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que ellos pues eran activistas del estado de Oaxaca y que fueron desaparecidos por el estado,
pues ahí no solo se victimizó a la familia, sino a toda una comunidad, ¿no? Yo platicaba con mi compañero Roberto, que es un defensor que está en el caso, y pues él me decía que ahora la reparación del daño incluye que la Fiscalía del Estado de Oaxaca publique el expediente de la resolución de la Suprema Corte de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, para que la sociedad conozca lo que les pasó a sus compañeros que fueron víctimas hace 16 años de desaparición forzada y que también la comunidad se pueda reparar. O sea, y que hoy vamos a hablar de reparación integral, ¿no? Entonces, si yo lo llevo al ámbito universitario, ¿cómo reparar en el ámbito universitario el tejido social? ¿No? Cuando se ha desbordado por un caso o porque, por ejemplo, por tendederos, y vemos ahí a personas que están en los tendederos, pero ¿cómo resarcimos? Porque pues tampoco se tiene como la verdad absoluta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, no hay un derecho a la verdad. Y uno de los derechos que están reconocidos en la Ley General de Víctimas es el derecho a la verdad, a saber qué pasó, quién fue, quién violentó este derecho humano, ¿no? Para que ese derecho no solo está reconocido a las víctimas, sino a la sociedad. Cuando asesinaron a Lesbi Berlín, pues todas quisimos saber quién la había asesinado, ¿no? En Ciudad Universitaria. Cuando desaparecieron a Mariela Vanessa el 27 de abril del 2018, la comunidad universitaria quiso saber quién desapareció a su compañera y quiso exigir que obviamente fuera localizada con vida, ¿no? Entonces, estos niveles de victimización, pues están también reconocidos en la Ley General de Víctimas. Uno de los avances más importantes en el campo de la victimología en los últimos 20 años ha sido la aprobación formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, esta declaración está desde 1985, ¿no? La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Y gracias a esta declaración, que también hay que recurrir, porque pues prácticamente si vemos la Ley General de Víctimas, pues está más actualizada, pero mucho se tomó de esta declaración, ¿no? Que dice que en esta declaración, si ustedes también se meten a leer esta declaración, dice que las víctimas tienen que tener un trato justo, ¿no? Y ahí vamos a hablar también del tema de la dignidad. Dice, las víctimas tienen que ser tratadas con compasión y con respeto por su dignidad, ¿no? Nada de que, ay, se está haciendo la víctima. O de pronto, ay, bueno, pues esta chica ya se fue a quejar de que el profesor pues les está diciendo señoritas, o las está minimizando, y pues van con nosotras y pues de pronto llegaban como los comentarios, pues es que las alumnas son muy exageradas, ¿no? No. Reconocer que las personas que se sienten en esta situación de víctimas es porque se les está transgrediendo un derecho, incluso el derecho pues a una vida, a una educación digna, ¿no? Y la educación digna tiene que necesariamente pues que ellas puedan estudiar en ambientes libres de discriminación, de tratos diferenciados discriminatorios, ¿no? Donde ellas se puedan desarrollar en iguales condiciones que sus compañeros varones. Entonces, esta declaración dice que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán el derecho al acceso a los mecanismos tanto de justicia penal como administrativa. Y se establecerán y reforzarán cuando sea necesario los mecanismos tanto judiciales y administrativos que les permitan a las víctimas obtener reparación. Y de ahí la importancia. A ver, y bueno, ¿qué es víctima entonces? O sea, ¿qué debemos entender por víctima de acuerdo a este enfoque victimológico? Más bien lo que establece la Ley General de Víctimas. Se denominarán víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, ya sea a consecuencia de la comisión de un delito, es decir, no solo porque eres víctima de violación y bueno, vete al Ministerio Público y denuncia, ¿no? Sino que la víctima no puede sufrir un daño, un hecho victimizante derivado de un delito o de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano.
¿Y cómo se puede violentar a una persona, a una mujer, por ejemplo, en el ámbito educativo? Pues acosándola, hostigándola, discriminándola, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a una violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y son víctimas, ¿no? Entonces, por eso son víctimas. La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en términos de lo establecido en la presente ley, con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Cuando identificamos los daños, pues digo, bueno, ya está una persona en situación de víctima, ¿no? Ya nos está reportando que está sintiendo al ser hostigada o al ser acosado por un compañero, o la mujer trabajadora que está siendo violentada por su propia compañera en el espacio laboral. Entonces, pues creo que ahí sí es importante que, pues, que pongamos atención que no necesariamente el devenir victimal va a venir de la ejecución de un delito, ¿no? Sino de violaciones a derechos humanos. Y como universidades, las universidades son Socorro, garantes. querida ¿Sí? Socorro, quisiera Sí. hacer, Sí. si te regresas, porque sí es importante esto. A Voy. ver si ahí. Porque no quiero que vaya a haber algún error en esto. Esta ley general de acceso a esta ley general de víctimas plantea una instancia que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual ofrece una serie de servicios para quien obtiene la calidad de víctima conforme a esta legislación. Lo digo porque temo que de pronto se piense que al interior de las comisiones de faltas se tenga que acreditar un daño. Y eso genera, según entiendo, en algunas comisiones que incluso exijan los miembros de las comisiones que las víctimas, las personas en situación de víctima, presenten un dictamen pericial, lo cual obstaculiza el acceso a la justicia a las personas, ¿no? Los dictámenes periciales son caros. Entonces, ojo, porque no necesariamente en el ámbito administrativo, en el ámbito universitario, se exige que se tenga que acreditar la existencia de un daño. Que sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de delitos sexuales, depende mucho también de la personalidad de quien recibe esa agresión. O sea, a algunas personas les puede afectar mucho y eso no significa, o a otras les puede afectar mucho menos, y eso no significa que la violencia no haya existido. Entonces, esa aclaración nada más. Perdóname, Soco. No, gracias, doctora, también por la explicación. Y eso me lleva al tema de la buena víctima, ¿no? ¿No? Aquellas que, pues, hay personas que dicen, bueno, pues como no la vemos con afectaciones, pues no es víctima, ¿no? Seguramente no está sufriendo. Entonces, sí, en efecto, no se tiene que acreditar ningún daño, solo esto se lo especifican para la comisión, que también voy a hablar de ese tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de los apoyos y de lo que se establece en la propia ley, que pues de pronto sí se vuelve letra muerta. Bueno, y los tipos de víctimas, y aquí también pues es importante qué tipo de víctimas atiende la universidad, ¿no? Cuando veo esta clasificación, pues podemos decir que muchas personas llegan a ser víctimas potenciales, y ahorita voy a poner un ejemplo de quiénes podrían ser víctimas potenciales, ¿no? Las directas son las personas físicas que sufrieron el daño, ¿no? Es decir, sufrieron el daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de, otra vez, de la comisión de un delito o de las violaciones a sus derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados, ¿no? Entonces, la persona que recibe directamente la agresión, la violencia, la violación a su derecho humano, entonces esas son consideradas las personas víctimas. O sea, aquí, entonces las universidades vienen las personas directamente afectadas, y pues vienen y nos relatan alguna cuestión o nos informan alguna cuestión de violencia por razones de género, y pues bueno, ellas son las víctimas directas y pues no hay ningún problema.
Las indirectas, dice, son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. O sea, en el caso de Paola, les comentaba yo que no reconocía a la familia elegida de Paola como una víctima indirecta, porque solo dice las familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima. Entonces, no sé, yo mantengo a mis hijas y si yo sería pues... en dado caso, pues la víctima indirecta, ¿no? En caso de que les pasara algo a ellas. Entonces, en ese sentido, cuando llegó un alumno en una ocasión a la unidad de género a decir que él no sufría la violencia. O sea, que él no estaba directamente, no era la víctima directa, pero en este caso, quien estaba sufriendo la violencia era su familiar, su mamá. Y por lo tanto acudía a la unidad de género para que lo apoyáramos. Pues bueno, y de primer momento pues podemos decir, bueno, si es tu mamá, pues no, aquí no aplica, ¿no? No hay ningún protocolo que podamos implementar o aterrizar. Sin embargo, ya de la entrevista, de la primera entrevista que tenemos con el alumno, pues nos va a informar datos importantes de contexto que pues nos van a llevar a ubicarlo como víctima también, como una víctima directa, o sea, no indirecta, porque incluso él decía que quien sufría la violencia era su mamá, pero y que su mamá había dejado el domicilio conyugal dado que su papá la había intentado en reiteradas veces asesinar, y que como ella había acudido ya incluso a la fiscalía a denunciar, pero no le creían porque le decían que la señora no llevaba moretones, no llevaba violencia física, pues que no le hicieron caso. Y la última ocasión que la golpeó, pues él se metió y lo golpearon a él también, o sea, le pegó su papá. En ese momento, pues vimos que él también era víctima directa de la violencia familiar que ejercía esta persona, ¿no? Y los intentos, pues ya incluso de feminicidio de su mamá, pues le estaban afectando al grado tal que él tenía muchísimos problemas en el ámbito escolar, en el ámbito académico. Por eso es importante analizar todos los contextos. Tenía afectaciones a la salud emocional, ya no estaba asistiendo a clases, nos comentaba que de pronto se quedaba sin comer, porque cuando llegaba a su casa, como él y su hermana se habían quedado con su papá, el señor, si los veía comiendo una torta o algo, se los quitaba y se lo comía él. O sea, sabes que él ya no nos da ni siquiera para comer, y cuando nosotros nos compramos algo de comer, nos los tenemos que esconder, mi hermana y yo, y nos los llevamos al cuarto, ¿no? Entonces vimos que efectivamente se tuvo que haber implementado el apoyo para el alumno, y en este caso lo que se hizo fue pues una canalización a su mamá con un oficio que se dirigió desde la Unigénero a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para las órdenes de protección y sacar al agresor del domicilio conyugal. Y bueno, ahí entonces pues podemos decir que el alumno era una víctima indirecta porque quien sufría la agresión directa era la madre. Sin embargo, nosotras ahí lo ubicamos también como una víctima directa, ¿no? Entonces, pues es importante como también tener estos conceptos muy claros. Las víctimas potenciales, las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o por detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Aquí yo puedo ubicar a profesoras académicas que han acompañado a alumnas y que de pronto ellas se sitúan en situaciones de... Ellas mismas son como, o algunas veces han tenido represalias, o algunas veces nos han comentado, pues por haber apoyado ahora tal alumna. Yo recuerdo que hubo un caso así en Oaxaca, en la universidad, de una profesora que después la despidieron y que ella, bueno, alegaba que precisamente había sido después de haber acompañado a pues alumnas para impedir justo que se siguieran transgrediendo los derechos humanos. Las víctimas potenciales, bueno, según también nuestra maestra Jero Aparicio nos decía, ubíquense ustedes, las defensoras de derechos humanos, ¿no? Ella, recuerdo que en una ocasión donde yo tuve que defenderme de una queja que me llevó justo por defender a una alumna en situación de violencia, recuerdo que la maestra Jero me decía, ubícate como una víctima potencial por haber acompañado y por haber estado interviniendo en la defensa de los derechos humanos. Y aquí es algo súper importante, porque el abordaje victimológico necesariamente nos ubica como defensoras de derechos humanos, como defensores, ¿no? Y van a decir, no, bueno, pero aquí no eres activista, eres la universidad, estás como abogada, pero no, el activismo no significa, no significa que no eres defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, los abordajes victimológicos nos van a situar
precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, de todas las personas y defensoras, porque vamos a hacer intervenciones basadas en el respeto restricto de los derechos humanos. En esos va a aterrizarse estos abordajes victimológicos. Tienen ciertos principios a los que nos vamos a ceñir quienes estamos acompañando a otras personas. Hay compañeras o compañeros que dicen, no, a mí no me gusta la palabra acompañar, ¿no? Dice, porque te acompaña cualquier organización civil, te acompaña una ONG, te acompaña el gobierno, la propia institución. Hay algunos compañeros que incluso que son defensores me decían, nosotros hablamos mejor de abrazar en comunidad, ¿no? Bueno, eran unos compañeros de Oaxaca que hacen también apoyo a las personas en desaparición. Pero yo les comentaba, bueno, a mí el término acompañar me gusta mucho porque quienes acompañamos pues siempre estamos al lado y siempre estamos, como no recuerdo ahorita, voy a buscar la imagen de esta compañera defensora que dice que quienes acompañamos a otras mujeres estamos al lado o detrás, pero nunca adelante, ¿no? O sea, no somos representantes de nadie y las víctimas se representan a sí mismas. O sea, cuando hablamos de víctima no estamos hablando de minusvalía o que esta persona pobrecita, ¿no? Sino que estamos hablando de que son sujetas o sujetos de derechos y sus derechos están reconocidos en normatividad, ¿no? Es un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. Salvaguarda la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y bueno, como este enfoque está centrado en las mujeres, quienes son mayoritariamente discriminadas y violentadas, pero también lo podemos armonizar con los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ, o sea, salvaguardar vida e integridad también de las personas de la diversidad sexual. Estas chicas que yo les digo, estos chicos que llegan y nos comentan que están siendo víctimas de violencia familiar por parte de sus padres porque no aceptan su orientación sexual o porque no respetan su identidad de género, y entonces hay que salvaguardar vida, ¿no? Vida e integridad. A eso nos invita este abordaje victimológico. Promover la igualdad de género y la no discriminación en todos los espacios, lo estoy aterrizando a la vida universitaria, ¿no? En todos los espacios, no vamos, quienes estamos pues ahí trabajando en defensa de los derechos humanos en las universidades, pues vamos a promover una igualdad para todos y para todos y hacer espacios pues inclusivos, sin discriminación y para construir pues una comunidad en buenos tratos, ¿no? Porque justo la sociedad se ha educado en malos tratos o justo las víctimas son víctimas de malos tratos, ¿no? De esta violencia desmedida por parte de compañeros varones. Y pues bueno, aquí que está mi compañera Kimberly, pues ella tiene toda un bagaje sobre el buen trato, ¿no? Mi compañera de Coajimalpa. Fortalecimiento para la ciudadanización plena de las mujeres. Las mujeres que denuncian están ejerciendo su derecho a la ciudadanía y eso es súper importante, ¿no? Que se acerquen, que denuncien, pero además el ejercicio de la ciudadanía tiene que ser pleno. Es decir, no solo que puedan tener el protocolo para decir, hay un protocolo en mi universidad que me establece cuáles son las instancias a las que tengo yo que acudir para poder, para que me atiendan, ¿no? Y en dado caso investiguen y sancionen, sino que tiene que haber los mecanismos que garanticen el acceso a la justicia. Es decir, tienen que ser accesibles estos protocolos, estos mecanismos, ¿no? Que ya están, mecanismos que están contemplados en las propias legislación o en el contrato colectivo de trabajo. Todos los abordajes victimológicos son acciones centradas en las víctimas como parte del derecho a las medidas de reparación integral del daño y también la rendición de cuentas por parte de los hombres que ejercen violencia. Por eso es que no podemos decir que atender la violencia por razón de género contra las mujeres no necesariamente nos va a llevar a los varones, a trabajar con varones. Y bueno, aquí yo no soy la experta, ¿no? Pero hay compañeros como el compañero Iván de Coajimalpa, Kimberly, ¿no? O sea, la propia unidad Coajimalpa que ha hecho un trabajo excelente con el tema de pues la reeducación, acompañamiento a varones también, porque quienes ejercen violencia pues también tienen que estar contemplados en este círculo de la reparación, ¿no? Que rindan cuentas no significa que pues paguen, ¿no? O que haya una indemnización económica, sino que puedan transformar esas conductas, modificar esos patrones discriminatorios para pues justo tener comunidades basadas en el respeto a los derechos humanos y en los buenos tratos.
El establecimiento de bases para la construcción de vínculos en buenos tratos entre la comunidad universitaria, ¿no? Que creo que es a lo que aspiramos, o sea, lo que estamos aspirando en las universidades, pues ahora que hablamos también del tema de la cultura de paz, pues es importante que llegar, pero yo digo, ¿cómo tocas, ¿no? Esa cultura de paz sin resarcir los daños? O sea, sin tomar en cuenta que es importante también el acceso a la justicia y que no va a venir así como por arte de magia. Yo recuerdo mucho a las madres que buscan justicia para sus hijas en un país feminicida como es México. Y, por ejemplo, recuerdo a la señora Lidia Florencio, ¿no? Que a su hija Diana fue asesinada en Chimalhuacán, en el Estado de México, y cuando hicimos un foro con la Unigénero con las mamás víctimas de violencia feminicida, ella decía, yo no reconozco el concepto de paz, dice, para mí nunca va a haber paz. Dice, paz sería que mi hija no la hubieran asesinado. Dice, yo ya no estaré en paz hasta que me muera, ¿no? Recuerdo que nos los dijo la señora Lidia y para mí fue muy fuerte porque digo, en efecto, o sea, con solo anunciar cultura de paz no significa que la cultura va a llegar así, como por arte de magia. Tenemos que restituir todo lo que se ha dañado y tenemos que tener un enfoque transformador, ¿no? Y de eso habla esta ley general de acceso, esta ley general de víctimas, ¿no? De ese enfoque transformador que transforme las realidades que ahora que establecen patrones sistemáticos para seguir violentando, ¿no? Ahora, estos principios, y que es importante que los tomemos aquí porque al parecer estos principios, pues no sé, o sea, no sé si sea válido decirlos, pero ya van a estar ahí en nuestro protocolo que ahora se está discutiendo, ¿no? Por la comisión de colegio, esos principios están tomando en cuenta ya, y pues entonces hay que estos enfoques, este enfoque victimológico y estos principios los que establece la Ley General de Víctimas, ¿no? Entonces es importante qué bueno que nos estemos adelantando pues a reconocerlos, a saber de qué van estos principios ahora que tengamos que atender los casos de violencia, ¿no? Por razones de género, llámese que seamos una unidad de género, una comisión de falta, un consejo divisional en pleno, ¿no? Al momento de aprobar o no un dictamen, las oficinas de los compañeros, compañeras abogados, delegados y delegadas. Entonces, requiere un trabajo muy amplio, o sea, un trabajo en equipo. Puedo decirlo que se requiere que todas y todes vayamos en la misma dirección, que todas y todos y todes estemos pues preparados, capacitados y sensibilizados en estos principios que nos están llamando ya a mirar con otros lentes y sobre todo pues a ser sensibles a estos problemas. Otro de los enfoques que es importante reconocer y entender es el enfoque diferencial, el enfoque especializado. Reconocer que hay grupos, que a mí no me gusta el tema de grupos, ¿no? No son grupos, son sectores de la población, sectores de la humanidad. Con características particulares, con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, de su género, de su preferencia, de su orientación sexual, de su etnia, de su condición de discapacidad. En consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. No voy a poner, por ejemplo, cuando estamos hablando de víctimas de violencia sexual, a cualquier psicólogo o psicóloga que pueda atender a esa víctima si nunca ha atendido a víctimas de violencia sexual. Porque lo único que va a hacer es revictimizar o la va a maltratar o le va a aplicar, no soy psicóloga, pero quienes están aquí, compañeras y compañeros psicólogos, pues se ha estudiado que el enfoque de psicoanálisis no sirve para la atención de las víctimas de violencia sexual, ¿no? Y de violencia de género en general. Entonces, no es cualquier psicólogo, no es cualquier psicóloga, tiene que tener cierta preparación porque los daños son distintos, los efectos son distintos, ¿no? Entonces, es importante que las personas que están en esa atención pues tengan la preparación adecuada, los perfiles adecuados
porque eso fue parte de los movimientos de mujeres. Recuerdo en la UNAM, ¿no? Gracias a ese movimiento, ese paro de mujeres, es que en muchas unidades, en facultades, en las facultades de la universidad, pues las unidades de género estuvieron equipadas con cierto grupo de trabajo, ¿no? Que contemplaba las necesidades, atenciones y apoyos mínimos que se requiere para la atención victimológica, psicología, abogacía y pues trabajo social, ¿no? Eso fue gracias al movimiento de mujeres organizadas. Las autoridades que deben aplicar esta ley ofrecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, pues bueno, garantías especiales y medidas de protección, etcétera, ¿no? Y también habla de otro derecho, otro principio que es el interés superior del menor. Los derechos de las víctimas, aquí estamos hablando de víctimas de tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos, pues los tenemos que tener casi impresos en una hoja y pegados ahí en la oficina, ¿no? Para que podamos ver, bueno, pues quiere faltar a clases porque la citaron en la fiscalía, es su derecho a asistir sin que tengan que ponerle falta, ¿no? Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: a una investigación pronta y eficaz. Y aquí traemos de nuevo el tema de la debida diligencia, ¿no? Todas las autoridades, dice la Belén do Pará, por eso nos vamos a ir como intercalando entre estas convenciones y el marco jurídico nacional. Todas las autoridades, en cuanto tengan conocimientos de hechos de violencia de género, pues tienen que inmediatamente atender a la víctima. O sea, la investigación tiene que ser pronta, tiene que eficaz, que conlleve a la identificación. Aquí estamos hablando, por ejemplo, puede ser de violaciones o en materia penal, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a su reparación, ¿no? Y aquí nos vuelve a decir la ley, la reparación integral. ¿Y qué es la reparación integral? Que bueno, también lo vamos a ver ahorita, por eso me estoy apurando. Que comprende la reparación integral, qué puede hacer la universidad, hasta dónde le tocaría en el tema de la reparación integral, o sea, a qué sí se podría comprometer la universidad. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, un enfoque transformador, efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos, ¿no? Dice, como consecuencia de violaciones de derechos humanos o por los daños que esas violaciones les causaron. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones, ¿no? Y aquí, ojo, muy importante, mujeres que acuden a comisiones de faltas o mujeres que acuden a los procedimientos pues laborales ante Secretaría de Unidad o que pasan primero por las oficinas de los abogados, delegados y abogadas, tienen que informar cuál fue la resolución que recayó y lo tienen que informar de manera inmediata en cuanto tengan la respuesta. ¿Por qué? Porque si no se genera no solo una falta de confianza en las víctimas, también a ellas viven con incertidumbre. Muchas mujeres que denuncian y de pronto los procedimientos se alargan, se les agrava el sufrimiento, porque de por sí ya tienen los efectos a su salud personal, su salud psicológica, emocional, a raíz del hecho victimizante, ¿no? O sea, muchas de ellas presentan pues irritación, sensibilidad, llanto o tienen ansiedad, ¿no? Y de pronto acuden a preguntar y ya saben algo y ya pasó algo y no saben qué va mi caso, es que ya pasó mucho tiempo y de pronto nosotras, no, pero estamos dentro del plazo todavía, mira, son 30 días, 30 días naturales en lo que se hace en la investigación porque se trata de un trabajador, pero para ellas, aunque no hayan pasado, de verdad, apenas pasaron 4 o 5 días, ellas ya te están preguntando. ¿Qué fue? ¿Qué dijo la autoridad? ¿Cómo lo sancionaron o no lo sancionaron? Entonces, es un derecho a que puedan ser informadas del resultado de las investigaciones, a que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad, y eso pues en eso vamos, o sea, en eso estamos cumpliendo este marco las universidades, porque pues ya sabemos, ¿no? Ejemplo, Iztapalapa, y bueno, yo sé que las demás unidades también, pues sabemos que aunque no haya un acta todavía formalizada, podemos inmediatamente, se pueden implementar mucho antes de la queja, estas medidas o estas órdenes de protección tendientes a salvaguardar integridad, seguridad y vida. Y dirán, ay, qué exagerada, vida no. Pues sí,
porque la vida no solo se traduce en la pérdida de la vida, ¿no? Sino en que sea una vida digna. O sea, ¿quién va a tener una vida digna si en el espacio escolar pues está siendo acosada por su profesor, o en el ambiente laboral el compañero de trabajo no la deja de molestar, ¿no? Entonces no es una vida digna. Entonces, por lo tanto, hay que salvaguardar seguridad, integridad y vida. A ser tratadas con humanidad y con respeto a su dignidad, a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interveniente, a ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre en presencia, se presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie. O sea, es su derecho de audiencia ser escuchada porque, bueno, aquí me gustaría poner 20,000 ejemplos, pero pues sé que tenemos muy poco tiempo, pero recuerdo que en un caso, en una profesora de Sonora que nos estaba dando una clase sobre litigación oral, nos decía que qué importancia tiene que no solo la escuches, sino que le pongas atención, porque ella se desistió, era una mujer que sufrió violencia por muchos años, denunció a su esposo porque la violó, pero además se sumó la violencia familiar que ejercía este señor. Por 15 años estuvo casada con él. Bueno, era su pareja, ella lo denuncia, lo detienen, lo dejan en prisión preventiva, oficiosa, y de pronto prisión preventiva, ella se desiste. Y entonces en la audiencia el juez le pregunta que por qué se desistió y que ella se queda callada. Entonces el juez da por hecho que pues ella pues está en su, que pues sí, que ella ya no quería continuar, ¿no? Que ya se le hacía como muy pesado este proceso penal. Sin embargo, desde un enfoque victimológico, sí tuvo que haber tomado otras medidas el juez, nos decía la doctora, para que él para que él sí pudiera allegarse del por qué ella se estaba desistiendo. Bueno, pues se estaba desistiendo porque efectivamente, pues él había mandado amenazarla con su familia, ¿no? De que cuando saliera la iba a matar. Y como seguramente, pues este señor había ejercido mucha violencia, ella tenía el síndrome de la mujer maltratada y pues estaba en un estado de indefensión y obviamente incluso las mujeres que tienen, y que eso lo va a hablar la doctora Iris, creo, cuando abordemos el ciclo de la violencia, pues tienden incluso con el síndrome de Estocolmo, pues a proteger a su agresor, ¿no? O de plano no verlo como un ser protector. Entonces hay que escucharlas a las víctimas. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o el tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos o ante cualquier otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Nosotras tuvimos un caso de una trabajadora que fue a denunciar la violencia externa por su pareja. Y aquí fue muy agradable porque aquí tenemos buenas prácticas y es importante reconocer buenas prácticas de nuestras universidades, ¿no? Que a esta compañera trabajadora que denunció a su pareja que la estaba amenazando y que obviamente la había golpeado ya, se le solicitaron las órdenes de protección y pues aquí se le dejó, pues faltó, o sea, todos los días que ella faltó y aquí su jefe fue muy sensible y dijo, no, pues los días que ella falte, pues aquí no pasa nada, ¿no? O sea, pues se le va a seguir pagando, obviamente, pero ella estaba compareciendo como víctima, ¿no? Primero porque fue a solicitar sus órdenes de protección, después para denunciar, para demandar el divorcio, que también lo inició. Entonces, ella estaba como en calidad de víctima y entonces aquí es importante que también las alumnas se acerquen con las unidades de género y nos dicen, es que me citaron en fiscalía, pero tengo examen. No importa, te tienen que justificar, pues mandamos un oficio. Entonces mandamos un oficio al profesor o a la profesora en términos de derechos de la ley de víctima en esta fracción para solicitarle, pues obviamente, pues que ella no se pudo presentar, para justificar que no se pudo presentar debido a su condición y que fue citada por algún organismo público, en un tribunal o incluso cuando van al Ministerio Público. Entonces es importante este tema de los derechos de las víctimas.
Ahora, hemos dicho en todo momento, hablado de la dignidad humana, ¿no? Y que debemos de vivir con dignidad, ¿no? Cuando hablamos del acoso callejero, yo recuerdo con una ocasión un dictamen psicológico de una compañera que decía, ¿en qué medida afectó la dignidad? Que porque le dio una nalgada, ¿no? En el transporte público, y entonces ella desarrolló todo lo que era, cómo le afectó en dignidad, ¿no? A la compañera que fue violentada en el transporte público. Y pues aquí hay pues una tesis importante que nos describe que la dignidad humana pues es un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaratoria ética. Es el núcleo más esencial, bueno, ahí se lo dejo para que lo lean, pero es el núcleo más esencial como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto. Si me dieron una nalgada en el transporte público, entonces ahí mi compañera desarrolló todo el tema de las afectaciones, pero también cómo afectó dignidad, y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada, ¿no? Entonces aquí importante también que protegemos dignidad, ¿no? Quienes hacemos enfoques victimológicos o tenemos un enfoque victimológico en la atención, pues protegemos también dignidad humana, ¿no? Y bueno, aquí Mafalda contestataria, me encanta, ¿no? Y bueno, pues los principios a los que ahora nos tenemos que sujetar, bueno, no ahora, ¿no? Ya de tiempo, pero que van a estar también lo más seguro en nuestro protocolo. Son importantes. Pero bueno, también esta ley reconoce el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y que tiene que haber una investigación inmediata y exhaustiva. Y bueno, tienen que tener acceso a los mecanismos de justicia, ¿no? Incluidos los procedimientos administrativos. De nada sirve, vuelvo a comentar, que pudiéramos tener mecanismos o sí contemplados mecanismos en la legislación si no fuera posible activarlos, ¿no? La dignidad, que es un valor, un principio y derecho fundamental, la buena fe, y aquí, bueno, sí, me voy a quedar hablando de la buena fe, del principio de la buena fe de las mujeres que denuncian, ¿no? Y que lo hacen ya por la vía formal, por la vía anónima, por la vía, por testigos, ¿no? Aquí yo creo que sí deberíamos de tomar en cuenta que este principio pues surge también a raíz, porque no les dije por qué surge la Ley General de Víctimas, ¿no? Es gracias a este movimiento pues de víctimas en todo el país y que van a concentrar su indignación, su rabia, su dolor y su lucha. Recordemos el movimiento de justicia ¿cómo? ¿Verdad? Justicia y dignidad de Javier Sicilia, ¿no? Y cómo se hizo ese recorrido. Y que bueno, derivan una ley general de víctimas también, pero ahora, por ejemplo, me viene a la mente Irinea, ¿no? Irinea Buendía, que anda haciendo ahora un recorrido por toda la República, dando a conocer la sentencia Mariana Lima, ¿no? Para juzgar con perspectiva de género y las muertes violentas de mujeres. Entonces me parece que lo que está haciendo Irinea en este momento, pues, es digno, ¿no? De estar tomando nota y recuerdo, apenas platicaba con Irinea y le dije, Irinea, denos una capacitación allá en Guamistapalapa, porque es importante que nos hable usted de la perspectiva de género y que lo aterricemos al marco normativo, ¿no? Y ella recuerdo que dijo, claro, es importante porque a mi hija la mataron y mi hija estudió en una universidad. Sí, por eso es importante que se pueda seguir hablando de estos temas, ¿no? La buena fe. La buena fe es importante porque las autoridades van a presumir la buena fe de las víctimas, ¿no? Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda y atención, ¿no? Desde el momento en que lo requiera y hacer efectivos sus derechos. El principio de la buena fe lo podemos como ponderar con el principio de presunción de inocencia, porque en tanto cuando dicen no, es que está afectando su principio de presunción de inocencia, pues al estar exhibiendo al compañero y no hay ninguna investigación de por medio, ¿no? No hay ninguna prueba, pues sí, porque no se ha iniciado ningún procedimiento formal. Sin embargo, frente a este principio también se encuentra el principio de buena fe. Y aquí sí quiero hablarles también de un artículo que que se compartió ahí en el aula virtual,
que es de Andrea Medina y Luz Maceira Ochoa, que es igual, bueno, está publicado en 2021 en la revista de investigaciones feministas, que habla de igualdad y acceso a la justicia en las instituciones de educación superior, discusiones pendientes, ¿no? Y pues ahí hablan precisamente de cómo frente a este principio de buena fe, así como a una persona no se le puede decir que no se puede iniciar un procedimiento diciendo que esta persona es culpable por el principio de buena fe, tampoco se podría negar iniciar un procedimiento porque no se le crea a la víctima, ¿no? O sea que se parte también del principio de buena fe y de creerles a las víctimas. Y que incluso aquí hacen un análisis súper importante las autoras porque pues hablan de que en ciertos espacios, en las universidades, se anula la investigación de oficio. Se está anulando la investigación de oficio de ciertas conductas, porque las universidades, bueno, no lo digo yo, lo dicen ellas, las universidades están estableciendo requisitos para que puedan acceder a la justicia, las mujeres, entre ellos, pues que siempre haya denuncias formales. Y dice, si no hay denuncias formales, pues entonces no inician. Sin embargo, yo revisando también los reglamentos que tiene la UAM, ustedes revisen y en el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, al parecer creo que es el artículo 14, fracción tercera, si no mal recuerdo, habla de que esa instancia puede realizar investigaciones de oficio. Cuando se trate de violaciones, ¿no? Cuando se trate de discriminación, violaciones a derechos humanos o discriminación, dice violencia de género. Bueno, lo tengo en una diapositiva, ¿no? Pero ahorita solo lo estoy recordando. Entonces, hay instancias de la universidad que incluso pueden realizar investigaciones de oficio, es decir, que no son a petición de parte, sino que pueden iniciar porque se está afectando el derecho a la verdad de la comunidad universitaria. Imagínense quienes están apareciendo en los tendederos, y bueno, ese ejemplo lo ponen las autoras, quienes aparecen en los tendederos, pues hay un daño a la comunidad, porque pues tanto a la persona que se está viendo en el tendedero y dice yo no hice eso, ¿no? No hay pruebas, como la otra persona, el resto de la comunidad que ve y cree que quienes están ahí señalados, pues sí lo hicieron, ¿no? Entonces se afecta al tejido social. Y por lo tanto, pues ella dice que las universidades tendríamos que estar innovando, ¿no? O viendo, fortaleciendo los mecanismos para la investigación, para que esta investigación derive en el conocimiento a la verdad y en el acceso a la justicia y en dado caso descartar que esas personas pues efectivamente, al menos tener indicios de si sí lo hicieron o no lo hicieron, ¿no? Pero que efectivamente pues son pendientes, ¿no? Del acceso a la justicia. Y bueno, eso solo lo comento porque, pues sí, en efecto, nuestros protocolos exigen la presentación de la denuncia formal, ¿no? Pero pues podemos también ahí tenemos opciones, porque la Defensoría sí tendría que estar realizando investigaciones de oficio. Y dice la complementariedad, los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta ley, en especial los relacionados con la asistencia, la ayuda, la protección y la atención y la reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, ¿no? O sea, todos los mecanismos que ya existan, pues tienen que ser complementarios. Si hay una reparación a nivel administrativo o si hay una medida de protección a nivel universidad, pero también a nivel pues de control, pues todo se tiene que complementar en aras de proteger, o sea, tienen que ser complementarios estos mecanismos y procedimientos, no es decir, no, pues como ya se fue al ámbito penal, pues allá que lo resuelvan, ¿no? Porque es un delito, pero si la víctima quiere iniciar de manera paralela ambos procedimientos, pues no se le tendría que negar por este principio de la complementariedad, ¿no? De los procedimientos y los mecanismos de atención. Y bueno, la debida diligencia que ya sabemos que tendrá en un plazo razonable y no hasta que pasen 2, 3 años o hasta que pasen meses para poder atender ese hecho de violencia y se tienen que remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente ley. Y deben de realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, ¿no? En la medida también en que se siga educando en las universidades en el tema de derechos humanos y las personas todas, todos y todes, conozcamos los derechos, pues los vamos a poder ser exigibles, ¿no? De otra manera, si no tenemos este fortalecimiento en derechos, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo los vamos a defender?
El enfoque transformador. Y aquí es súper importante porque habla de que las autoridades que deben aplicar la presente ley realizarán en el ámbito de sus respectivas competencias los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación. Y aquí me voy a remitir otra vez al artículo que a mí me da muchísima luz de Andrea y de Andrea y Luz Maceira, porque hablan sobre cómo este enfoque transformador podemos tenerlo o básicamente aterrizarlo en el ámbito universitario. Cuando hablamos de que las universidades pueden reparar daño, ¿hasta dónde? ¿Qué tipo de daños podemos reparar? Porque, por ejemplo, queda claro que no se pueden hacer indemnizaciones, porque eso lo tiene que determinar el tema pecuniario, pues lo tendría que determinar un órgano jurisdiccional de acuerdo a nuestra legislación nacional o una instancia especializada en atención a víctimas de derechos humanos, ¿no? O sea, el requisito para que pueda haber una indemnización o quién lo puede determinar, pues una universidad no. Entonces tendría que ser un órgano jurisdiccional o una instancia especializada en atención a víctimas de derechos humanos. Por lo que el rango de reparación del daño que sí puede implementar las instituciones de educación superior abarca la restitución de derechos y la restitución de libertades, la rehabilitación de la víctima, así como las medidas que ayudan a la comunidad a comprender los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta alumna? ¿Por qué se le afectó? ¿Por qué hubo paro? O sea, que haya un enfoque transformador a nivel comunitario, ¿no? Que ayuden a la comunidad a comprender los hechos y que no se polarice. A mí me encantó esto de que no se polarice y que lo escriben ellas, bueno, las autoras, y que se consoliden prácticas de relación sustentadas en los derechos humanos, ¿no? Porque ahora ya tuvimos los hechos, ya se sacaron a colación varios casos y pues todo el mundo, eso tampoco es debido y nos quedamos pensando, no, porque se estaban revelando datos confidenciales que también se tienen que respetar, ¿no? Por el tema de protección de datos personales, pero lo que es importante es que pues habla de que efectivamente deberíamos de aspirar a este enfoque transformador y que la restitución tendría que ser en derechos y libertades. O sea, es decir, si hay una mujer que se sintió violentada en un espacio universitario, pues que ahora el mensaje sea otro, ¿no? Que se pueda, que ese profesor que les exigía a las alumnas determinados requisitos para poder acreditar una materia o les daba cargas más cargas, ¿no? Para que ellas pudieran presentar un examen y a diferencia de los varones, pues eso tiene que cambiar, o sea, se tendría que modificar. Es que son muchos principios y creo que todos los principios son importantes en tanto ya los están contemplando en el protocolo. Y la máxima protección, que también cuando solicitamos unas órdenes de protección en el ámbito universitario, pues también fundamentamos no solo en esta ley, sino en nuestras políticas transversales, ¿no? En todo el marco de protección de derechos humanos que tenemos para poder solicitar estas medidas. No es que solo se nos ocurran, ¿no? O yo le diga así como de cuates, ¿no? Ay, pues díctenle órdenes de protección. No, las tenemos que fundamentar y también de cierta manera pues motivar el por qué consideramos que sí existe un riesgo, ¿no? Para la persona. Y aquí viene el principio de máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno deben velar, por la aplicación más amplia de medidas de protección. Y cuando hablamos de la protección más amplia, pues es que estas medidas de protección pues tienen que cumplir también ciertos principios de conformidad a la ley, al reglamento, ¿no? De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como proporcionalidad, confidencialidad, ¿no? Que tienen que ser accesibles, que tienen que ser inmediatas, que tienen que ser eficaces. No, o sea, no es cualquier medida, es una medida que garantice. O sea, por eso es que nos topamos en los ministerios públicos cuando se acompañan alumnas o a trabajadoras que les mandan su dichoso código, lo que antes se llamaba pues el código águila y es el código de alerta ciudadana, ¿no? Ay, pues ya vete y te giramos un oficio para que una patrulla pase y te dé rondines. Primera nunca pasa. Y en segunda, las víctimas como no, de pronto no saben que ellas tienen que ir a dejar el oficio porque en muchas ocasiones les dan el oficio a ellas para que ellas mismas los puedan ir a dejar en lugar de dárselo a un PDI, a un policía de investigación, pues eso entorpece
y además no es una medida efectiva. O sea, por eso es que cuando acompañamos a las mujeres de parte de la comunidad universitaria, pues siempre estamos como en esta guerra de que, por favor, díctale una medida eficaz, o sea, que garantice su integridad y su seguridad y su vida. O sea, no es de que la pase a visitar Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque nunca pasan. Entonces, esas medidas pues tienen que garantizar la dignidad, la libertad y la seguridad de las mujeres. Bueno, ahí vienen más artículos, como la no criminalización, pues que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ¿no? Ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Ahora, estos principios solo se van a implementar al principio, o sea, cuando de los primeros contactos que estamos atendiendo a la víctima, no, durante todo el procedimiento ante comisiones de falta, porque este curso va dirigido básicamente a proporcionar las herramientas para el análisis con perspectiva de género. Pero si en las comisiones de falta, o sea, estos principios no los van a aplicar, entonces se van a agravar el sufrimiento de la víctima o no se le va a creer. Ojo, cuando hay que tener mucho cuidado en que cuando estamos ante las comisiones de faltas no se agrave este sufrimiento, y se agrava a veces por las preguntas que se hacen, por las preguntas inadecuadas, por las preguntas impertinentes, por las preguntas que no tienen que ver con los hechos, ¿no? O cuando se les exigen más pruebas, o cuando se le pregunta a las víctimas, ¿tienes algo más que agregar o algo más que aportar? Dando a entender que necesitan más elementos para que puedan resolver. Eso es muy grave, porque se le criminaliza. Cuando las mujeres escuchan, ¿tienes algo más que aportar? No, ellas entienden que son pruebas, ¿no? O sea, no es tanto el testimonio, sino ellas están entendiendo, porque así nos los comunican a nosotras. Es que no me creyeron porque me dijeron que sí tenía yo otro dato u otra prueba que aportar, como si lo que dije no fue suficiente, ¿no? Entonces, la no criminalización atraviesa por este tema, ¿no? De no agravar el sufrimiento, incluso la espera. Bueno, la victimización secundaria, que ya lo vimos, la participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos. Aquí en este tema de la participación conjunta ha sido importante para resoluciones incluso de la Corte, ¿no? Como el caso de que le hablaba yo de los compañeros de Oaxaca, que lograron la sentencia por desaparición, pues no les reconocían. Incluso en muchos colectivos no eran reconocidos como acompañantes. Ahora ya los colectivos incluso pueden solicitar el acceso a carpetas. Pero este principio, ¿cómo lo traslado a la vida universitaria? Pues lo traslado yo de la siguiente manera. Las víctimas no se les puede exigir que en su caso vayan solas o que no informen de lo que les está pasando. O sea, las víctimas pueden hacer redes. Y cuando se les prohíbe en la Ibero hay un documento donde incluso les hacen firmar a las que inician un procedimiento el tema de la confidencialidad, lo cual transgrede estos principios. Y bueno, ya lo he debatido con algunas compañeras de ahí de la Ibero, ¿no? Porque digo, bueno, pues es que estás violando los principios de la ley general, porque si tú les haces firmar esto, pues no las dejas que ellas puedan apoyarse y tengan una participación conjunta. Aquí en este tema de la desaparición, pues bueno, muchos se acompañan de colectivos de víctimas, pero las mujeres dentro de la universidad hay colectivas y las mujeres no van solas. Las mujeres siempre van acompañadas, por lo regular van con alguna amiga, o grupos de compañeras. O sea, ustedes vean la Unigénero, a mí me encanta porque siempre digo, ay, me encanta ver la sororidad de los chicos, las chicas, bueno, las chicas en este caso, porque en la Unigénero, pues al tener una sala, se llena. O sea, llega una chica, pero llegan como 4 o 5 compañeros, ¿no? Y yo no les puedo decir, no, tú fuiste la que te violentaron, nada más te quiero a ti y afuera a los demás. No, porque entiendo que esta participación conjunta tiende al fortalecimiento de las víctimas, ¿no? Entonces, así lo aterrizo al ámbito universitario. La progresividad y no regresividad, pues obviamente creo que ya vimos, y bueno, igual y podría dejarlo aquí ya, mejor. Todavía me falta, yo sé que son muchos temas, todavía falta normativa universitaria, pero a ver, déjenme dejar de compartir. O sea, son muchísimos principios. Todavía me falta reparación del daño. Pero es que es mucho. Es mucha información. Muchas gracias, Socorro. Sí, hay varias preguntas. Mira, lo que sí me parece que queda muy claro es que no es absolutamente fácil
la atención a víctimas. Por eso, cuando tengamos conocimiento, porque siempre se nos acerca algún estudiante que ha vivido violencia, lo mejor es pasárselo a las especialistas, ¿no? Yo siempre digo, a ver, yo con mucho gusto te escucho, pero yo no voy a resolver este problema. Yo te sugiero que vayas a la unidad de género donde te van a atender, donde te van a dar contención, ¿no? Porque de verdad es muy, muy complicado el trato, la atención, y a veces lo hacemos con la mayor intención de ayudarles y podemos pues hacer justamente lo contrario. A ver,